La emboscada llegó en el Cañón Rojo, donde las paredes eran tan estrechas que escapar era imposible. Caleb Morrison cabalgaba por el paso cuando 4 hombres surgieron de detrás de las rocas con los rifles apuntando a su pecho. «Baja del caballo», ordenó el jefe. Era joven, quizá 25 años, con una cicatriz en la mejilla y la seguridad de quien nunca ha sido puesto a prueba de verdad. Despacio y con las manos a la vista. Caleb miró los 4 rifles. Miró las altas paredes del cañón. Calculó las probabilidades. 4 contra 1. Ventaja de altura. Rifles contra su revólver enfundado. Las cuentas eran claras. Alzó las manos. «Hombre listo», dijo el jefe. «Sabía que entrarías en razón. Ahora baja de ese caballo tan bonito. Nos lo quedamos». As. Se llevaban as. El Morgan gris que Caleb había criado desde potro hacía 12 años. El caballo que lo había llevado durante 13 años persiguiendo a los hombres más peligrosos del oeste. La única criatura viva que aún le importaba. «Llévaos mi dinero», dijo Caleb en voz baja. «Llévaos mis armas. Llévaos todo. Pero no el caballo. Por favor». El joven se rió. «Por favor. Estás en posición de suplicar, viejo. Nos llevamos el caballo. Tú te vas andando. Da gracias porque te dejemos vivir». Lo obligaron a bajar. Lo desarmaron, le quitaron las alforjas. Uno le dio con la culata del rifle cuando intentó resistirse. Caleb cayó, saboreando sangre, viendo a través de la visión borrosa cómo montaban y se alejaban con as atado detrás. No tenían ni idea de que acababan de cometer el último error de sus vidas. No tenían ni idea de que acababan de despertar a la sombra. Caleb permaneció tendido en el polvo rojo del fondo del cañón 10 minutos después de que se fueran. Le palpitaba la cabeza donde había recibido el golpe. La sangre le goteaba del labio partido. Le dolían las costillas. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era que se habían llevado a As. Se habían llevado lo único que aún le quedaba en este mundo. Se levantó despacio. El cañón giró. Se apoyó en la pared de roca y esperó a que la vista se aclarara. Luego miró el suelo. 4 caballos rumbo al norte. Uno llevado de rienda. Las huellas eran frescas y claras en la tierra blanda del cañón. Ni siquiera habían intentado ocultarlas. No creían que hiciera falta. Lo habían dejado vivo, desarmado y a pie en medio de la nada. Creían que todo había terminado. Estaban equivocados. Caleb Morrison llevaba más años siguiendo rastros que los que esos 4 llevaban vivos. Había seguido a la banda Barker bajo una tormenta eléctrica. Había seguido al chico del Río Rojo a través de 3 territorios y 2 ríos. Había seguido hombres con nieve y lluvia en condiciones que hacían abandonar a otros cazadores. 4 caballos en terreno blando rumbo al norte no era un desafío. Era un insulto. Empezó a andar. Las tenía armas, ni caballo, ni provisiones. Solo rabia, habilidad y la absoluta certeza de que los encontraría, recuperaría a As y les haría entender que habían hecho, que habían despertado. Había sido explorador del ejército confederado a los 18 años, demasiado joven para combatir, pero lo bastante mayor para rastrear patrullas de la Unión por los bosques de Tennessee. Había aprendido a leer la tierra como otros leen libros. Una bris de hierba doblada le decía la dirección. Una piedra movida le decía cuánto tiempo había pasado. Una marca de rosadura le decía si el caballo iba cansado o fresco. Eran lenguajes que hablaba con fluidez. Lenguajes que 4 ladrones de caballos aficionados ni siquiera sabían que existían. El sol se ponía cuando encontró su primer campamento. Habían parado pronto, hecho fuego, cocinado alubias. Aún quedaban los restos, piedras ennegrecidas, latas tiradas, huellas de cascos donde habían atado los caballos. Habían estado allí horas, descansando, relajados, celebrando el botín fácil. Caleb recogió una piedra afilada. No era gran cosa, pero era algo. Un arma, una herramienta. Probó su peso y su filo. Serviría. Siguió caminando.
Cuando cayó la noche cerrada, Caleb ya había recortado la mitad de la distancia. Al amanecer, cerraría el resto. Y entonces esos 4 hombres aprenderían por qué el oeste había temido a la sombra durante 13 años. El amanecer llegó frío y claro. Caleb había caminado toda la noche guiándose por la luz de la luna y el instinto. Le dolía el cuerpo. Le palpitaba la cabeza. Pero el dolor era información, no limitación. El dolor te decía que seguías vivo y en movimiento. Mientras pudieras moverte, podías cazar. Los encontró al alba. Habían acampado en un claro junto a un arroyo. As estaba atado con los otros caballos a unos 30 metros del fuego. Los 4 hombres aún dormían, confiados, descuidados. No habían puesto guardia, habían hecho la hoguera alta, habían dejado las huellas evidentes. No eran profesionales. Eran aficionados que habían tenido suerte una vez y creían que eso los hacía inteligentes. Caleb rodeó el campamento en silencio, invisible. La sombra moviéndose entre la niebla matutina. Llegó primero a los caballos. As lo reconoció al instante. El Morgan gris aguzó las orejas. Empezó a relinchar, pero Caleb le puso la mano en el hocico, un gesto que habían practicado 1000 veces. Silencio. As entendió. Caleb lo desató y lo alejó de los otros caballos. Lento, cuidadoso. El campamento seguía en calma. Los 4 hombres seguían dormidos. Podía irse ya. Podía llevarse a As y desaparecer. Se despertarían y encontrarían un caballo menos sin saber nunca qué había pasado. Limpio, sencillo, seguro. Pero a Caleb no le interesaba lo seguro. Le interesaba dejar una lección. Esos hombres lo habían golpeado, le habían robado lo suyo, lo habían dejado por muerto. Necesitaban entender qué significaba eso. Necesitaban saber quién era él, de qué era capaz. ¿Qué pasaba cuando le quitabas algo a la sombra? Ató a As a un árbol lo bastante lejos del campamento para que estuviera a salvo. Luego volvió. Los hombres empezaban a moverse. Uno se incorporó, frotándose los ojos. Era Danny Reeves, el jefe de la cicatriz. Miró alrededor, frunció el ceño y se levantó. ¿Dónde está el gris?, dijo Danny, la voz cortante. Caminó hacia los caballos y contó. 3. Uno menos. ¿Dónde demonios está el caballo gris? Los otros 3 se levantaron de un salto. Hake Wilson, Marcus Bell y Tommy Price. Todos jóvenes, todos desconcertados. Todos a punto de aprender una lección muy dura. Alguien se lo ha llevado, dijo Marcus. En la noche. Nos han robado. Nos han robado. Hake soltó una risa nerviosa. Nosotros somos los ladrones. ¿Quién roba a los ladrones? ¿El hombre al que robasteis?, dijo Caleb. Salió de entre los árboles al claro, con las manos vacías salvo la piedra afilada en el bolsillo, desarmado salvo por habilidad y rabia. El hombre al que creísteis que no era nadie. La mano de Danny fue al revólver y se quedó helada al ver algo en los ojos de Caleb que le congeló la sangre. Reconocimiento, comprensión, miedo. Tú, dijo Danny. Ya no tenía seguridad en la voz. Has caminado toda la noche. Nos has seguido. Así es, respondió Caleb. No ha sido difícil. Dejasteis un rastro que hasta un niño seguiría. Acampasteis sin guardia. Dormisteis mientras yo recuperaba mi caballo. No sois muy buenos en esto. Hake sacó su arma y apuntó a Caleb. Ya tienes tu caballo. Ahora lárgate. Vete antes de que esto se ponga feo. Ya está feo, dijo Caleb. Me emboscasteis, me golpeasteis, me robasteis el caballo, me dejasteis en el cañón para que muriera. Eso es feo. Esto solo es ajustar cuentas. Estás desarmado, señaló Marcus. Nosotros tenemos 4 armas. Tú no tienes nada. Estás faroleando. No faroleo. Os estoy dando una opción. Dejad las armas. Marchaos. Yo me quedo con As. Vosotros os quedáis con la vida, o lo hacemos por las malas.
A Tommy le temblaban las manos. Era el más joven y el más listo. Veía lo que los otros no veían, que el hombre desarmado que estaba en su campamento no tenía miedo, no estaba desesperado, estaba tranquilo, seguro, peligroso. Danny, dijo Tommy en voz baja. Quizá deberíamos. Cállate. Lo cortó Danny. Es un hombre solo. Somos 4. No tiene armas. Nosotros tenemos rifles y revólveres. Las cuentas son simples. Las cuentas son que sois aficionados, dijo Caleb. Las cuentas son que llevo haciendo esto desde antes de que nacierais. Las cuentas son que he salido vivo de peores situaciones. ¿Quién eres tú? Preguntó Danny. Algo en la voz de Caleb lo había inquietado. De verdad. No solo un criador de caballos. Nadie sigue un rastro así. Nadie se planta delante de 4 armas sin tener miedo. Caleb Morrison, dijo. Antes cazaba recompensas. Me llamaban la sombra. Me retiré hace 5 años. 52 muertes confirmadas en 13 años. Vine aquí a vivir tranquilo, a criar caballos, a que me dejaran en paz. Vosotros no me lo permitisteis. Así que aquí estamos. El reconocimiento cruzó el rostro de Danny. Luego el de Jake. Marcus palideció. Tommy dejó caer su arma. ¿La sombra? Susurró Jake. ¿Tú eres la sombra? ¿El que siguió al chico del Río Rojo 3 meses? ¿El que acabó con la banda Barker? Ese era yo, confirmó Caleb. Hace mucho tiempo, otra vida. Pero las habilidades no se pierden. Los instintos no mueren. Vosotros os lo habéis buscado. No lo sabíamos, dijo Marcus rápidamente. Solo vimos a un hombre con un caballo bueno. No sabíamos qué eras. Lo sentimos. Nos vamos. No diremos nada. Por favor. Un poco tarde para él, por favor, dijo Caleb. Ayer en el cañón tuvisteis vuestra oportunidad de, por favor. Elegisteis la violencia. Elegisteis quedaros con lo que no era vuestro. Ahora toca pagar las consecuencias. El dedo de Danny se tensó en el gatillo. Esa fue la señal. El micromovimiento antes de la violencia. Caleb lo vio y se movió. Se lanzó y rodó por el suelo. El disparo de Danny pasó alto, astillando el árbol donde había estado Caleb. Jake disparó, pero Caleb ya se movía, se incorporó con la piedra afilada en la mano y la lanzó con fuerza y precisión. Golpeó la muñeca de Jake. El hueso crujió. Jake gritó y dejó caer el arma. Marcus intentó apuntar, pero Caleb ya estaba encima de él. Rápido, brutal, combate cuerpo a cuerpo aprendido en la guerra y perfeccionado durante 13 años de peleas cercanas. Agarró la mano armada de Marcus, la retorció y el revólver cayó. Una rodilla en el estómago, un codazo en la cara. Marcus se desplomó. Danny disparó otra vez. Esta vez la bala rozó el hombro de Caleb. El dolor estalló, pero no lo frenó. Cargó contra Danny, cubrió la distancia en 3 zancadas y lo placó llevándolo al suelo. El puño de Caleb impactó en la cara de Danny 1, 2, 3 veces. Danny dejó de moverse. Tommy se quedó paralizado con las manos en alto. He soltado el arma. No peleo. Por favor, no. Caleb se levantó. La sangre le corría por el hombro. No era profundo, solo un roce. Doloroso, pero no mortal. Recogió el revólver caído de Danny y revisó el tambor. Quedaban 4 balas. Señaló con él a los 3 conscientes. Chico listo, le dijo a Tommy. ¿Sabes cuándo parar? Eso te mantendrá vivo más tiempo que a tus amigos. Miró a Jake, que se sujetaba la muñeca rota, y a Marcus, que gemía en el suelo. Vosotros 3 os vais a vendar. Luego os vais al sur. Y le vais a contar a todo el que os encontréis qué pasa cuando se roba a Caleb Morrison. ¿Claro? Claro, jadeó Marcus. ¿Y Danny? Preguntó Jake. Danny estaba inconsciente y sangraba por la nariz rota. Despertadlo.
Os lo lleváis. Vivirá. Quizá la próxima vez piense 2 veces antes de robar a desconocidos. Quizá no. En cualquier caso, ahora es problema vuestro. Caleb retrocedió hacia donde había dejado a As. Mantuvo el arma apuntada hasta llegar al caballo. Montó, tomó el rifle de Danny de su funda y se alejó. Detrás, los 3 conscientes intentaban ayudar a Danny. Ninguno lo siguió. Ninguno lo seguiría nunca. Mientras cabalgaba de vuelta a Copper Falls, Caleb revisó la herida del hombro. La bala había atravesado músculo, pero no hueso. Cicatrizaría. Otra marca más para la colección. Pero no importaba. Tenía a As. Eso era lo que importaba. Aunque sabía que esto no había terminado. La noticia correría. Caleb Morrison había salido del retiro. La sombra había despertado. Había seguido a 4 hombres a pie, recuperado su caballo y los había vencido desarmado y en inferioridad numérica. Esa historia viajaría, crecería y atraería a otros. Durante 5 años había intentado dejarlo atrás. Durante 5 años había sido solo un criador de caballos. Ahora, porque 4 idiotas habían robado a As en el Cañón Rojo, volvía a ser la sombra. Y la sombra atraía atención, desafíos, violencia que no quería pero que no podía evitar. 3 días después llegó a Copper Falls. El hombro había dejado de sangrar, pero le dolía a cada movimiento. Fue directo a la consulta del Dr. Wilson y se hizo limpiar y coser la herida. 10 puntos. El médico no preguntó nada. En los pueblos de la frontera se aprende a no preguntar. El Marshal Tom Brannan apareció mientras el doctor terminaba los puntos. ¿Oí lo que pasó? Dijo Brennan. Tenía 50 años y era justo. Tal tipo de hombre de ley que hacía cumplir la ley sin ser cruel. 4 hombres me emboscaron en el Cañón Rojo, se llevaron a As. Los seguí a pie, recuperé mi caballo y los vencí aunque iba desarmado. Es exacto, confirmó Caleb. Danny Reeves entró en el pueblo esta mañana. La cara destrozada, nariz rota. Dijo que eres la sombra. Dijo que has vuelto. Dijo que todos deberíamos tener cuidado porque vuelves a ser peligroso. No soy peligroso. Solo quería recuperar mi caballo. Venciste a 4 hombres armados estando desarmado. Esa es la definición de peligroso, Caleb. Y ahora todo el mundo lo sabe. La historia se está extendiendo. Mañana la sabrá medio territorio. La semana que viene empezarán a llegar los que quieran retarte. Caleb lo sabía desde el momento en que empezó a seguir las huellas. No quería esto. Lo sé, pero querer no importa. Importa la realidad. Y la realidad es que tienes una reputación. Intentaste enterrarla 5 años. Ayer la desenterraste. Ahora tienes que vivir con ella. ¿Qué estás diciendo? Que tienes 2 opciones. Marcharte de Copper Falls. Empezar de cero donde nadie te conozca. O quedarte y aceptar lo que viene, retadores, pistoleros jóvenes que quieran hacerse un nombre, viejos enemigos que busquen venganza. Fama que atraerá a todos los locos con pistola desde aquí hasta California. Caleb pensó en su cabaña, en su tierra, en sus caballos, en la tumba de Elena en la colina detrás de la casa, su esposa que había muerto hacía 7 años al dar a luz. Todo lo que le importaba estaba aquí. No me voy. Entonces prepárate, dijo Brennan, porque vendrán. Y no pararán hasta que alguien te venza o hasta que la edad te quite velocidad y te haga vulnerable. Así termina esto para los hombres como tú. Lo sabes. Caleb lo sabía. Siempre lo había sabido. Todo pistolero terminaba igual, vencido por alguien más rápido o roto por el tiempo. No había retiro pacífico. No para las leyendas. No para los hombres que se habían ganado la reputación con sangre. Lo mejor que podías esperar era elegir tu campo de batalla. Que vengan, dijo Caleb. Estaré listo, pero mientras cabalgaba hacia su cabaña con As, se preguntó si alguna vez estaría realmente listo. Si alguien podía estarlo para la interminable procesión de idiotas que creían poder vencer a la leyenda.
Si alguna vez volvería a haber paz, o si la sombra lo perseguiría hasta el día en que alguien demostrara ser más rápido. El primer retador llegó 2 semanas después. Se llamaba Colorado Jack. 30 años, 6 muertes confirmadas y reputación de sacar rápido. Entró en Copper Falls preguntando por Caleb Morrison, por la sombra, queriendo medirse con la leyenda. Caleb estaba en el pueblo comprando provisiones cuando Jack lo encontró. ¿Tú eres Morrison?, preguntó Jack. ¿La sombra? Lo soy. Soy Colorado Jack, 6 muertes, profesional. Oí que habías vuelto del retiro. Pensé que probaría. A ver si eres tan rápido como dicen las historias. Estoy retirado, dijo Caleb. Ya no hago esto. Busca a otro. No puedo. Tú eres el objetivo. Tú eres la leyenda. Vencerte me convierte en leyenda. Así funciona. Caleb suspiró. Esto era lo que Brennan había advertido. Lo que sabía que llegaría. No quiero matarte. No hace falta que quieras. Solo hace falta que lo hagas o que yo lo haga contigo. De una forma u otra, esto termina con uno de los dos muerto. Dame un día, dijo Caleb. Piénsalo. Tienes 30 años. Puedes vivir otros 30, tener familia, construir algo. O puedes morir mañana por orgullo. ¿Qué vale más? Jack se rió. Estás ganando tiempo. Tienes miedo. El gran sombra tiene miedo de mí. No tengo miedo. Estoy cansado. Cansado de jóvenes idiotas que tiran sus vidas por una reputación. Pero si insistes, te complaceré. Mañana al mediodía en la calle Mayor. Jack sonrió. Mañana al mediodía. No llegues tarde. Esa noche Caleb limpió sus armas, cargó munición nueva y practicó el saque. La memoria muscular seguía allí. 5 años de retiro no la habían embotado. Su mano seguía siendo rápida. Su puntería seguía siendo certera. ¿Podía matar a Colorado Jack? Probablemente lo haría. Las cuentas eran simples, 6 muertes contra 52. Experiencia contra confianza. Edad contra juventud. Pero matar a Jack no resolvería el problema. Lo empeoraría. Demostraría que la sombra había vuelto. Atraería más retadores, más pistoleros jóvenes, más idiotas. El ciclo continuaría hasta que alguien lo venciera o hasta que envejeciera lo suficiente para que cualquier idiota pudiera hacerlo. Al día siguiente, al mediodía, Caleb bajó por la calle Mayor. La gente llenaba las aceras, las ventanas estaban repletas de caras. Todos querían ver esto. La sombra contra Colorado Jack. Leyenda contra estrella en ascenso. Jack esperaba al fondo de la calle. Joven, seguro, listo. La mano flotando cerca del arma. Sabía que vendrías, gritó Jack. Sabía que no huirías. Última oportunidad, dijo Caleb. Vete y vive. Saca, respondió Jack. Su mano bajó hacia el revólver. Caleb sacó en un solo movimiento, fluido, rápido, practicado. El Colt subió y disparó antes de que el arma de Jack saliera de la funda. La bala alcanzó la mano armada de Jack. Deliberado, preciso, el mismo disparo que había usado con otros. No letal, incapacitante. Jack gritó y retrocedió tambaleándose. Su arma cayó de los dedos inertes. Se agarró la mano, sangre brotando entre los dedos. Me has disparado. Yo ni siquiera. Has sido tan rápido. ¿6 muertes en cuántos años? Preguntó Caleb. 3, jadeó Jack. Yo tuve 52 en 13. Esos son 4 al año. Tú vas a 2. No eres una leyenda. Solo has tenido suerte. Y hoy se te acabó. Podrías haberme matado. Podría. No quise. Eres joven, estúpido, pero no malvado. Solo orgulloso. El orgullo no vale una vida. Recuérdalo. Caleb enfundó y se alejó. Detrás, Colorado Jack era ayudado por los vecinos.
La multitud estaba en silencio, en shock. Habían esperado un duelo justo. En vez de eso, habían visto velocidad y precisión de ejecución. La sombra no solo había ganado. Había dominado. Y mientras Caleb volvía a su cabaña, sabía que volvería a pasar una y otra vez, porque ahora todo el mundo sabía que la sombra había vuelto. Caleb Morrison seguía siendo el pistolero más rápido del oeste, y esa reputación lo perseguiría hasta el día en que alguien demostrara ser más rápido. 3 más llegaron el mes siguiente. Primero Bill Cross. Caleb le voló el arma de la mano sin herirlo. Segundo, los hermanos Keller. Caleb los hirió en pierna y brazo. Tercero, una mujer llamada Sarah Kane que creía que los hombres no dispararían a mujeres. Caleb le atravesó el sombrero de un balazo. Medio centímetro más abajo y habría muerto. Ninguno murió. Todos salieron heridos o asustados. Pero cada enfrentamiento aumentaba su reputación. Cada victoria demostraba que seguía siendo letal. Seguía siendo la sombra. El Marshal Brennan volvió a visitarlo. Esto tiene que parar. Cada semana uno nuevo. Tarde o temprano vendrá alguien peligroso. Alguien que sea tu igual. ¿Qué quieres que haga? No empiezo yo estos duelos. Quizá deberías irte. Mudarte a otro sitio. Empezar de cero. Este es mi hogar. As está aquí. La tumba de Helena está aquí. No huyo. Brennan asintió. Lo entendía. Entonces prepárate, porque seguirán viniendo hasta que alguien te venza. Caleb lo sabía. Siempre lo había sabido. Toda leyenda termina. O vencida por alguien más rápido o rota por el tiempo. Él se quedaría, defendería su hogar, dispararía a cada retador hasta que uno finalmente demostrara ser más rápido. Porque era la sombra, y la sombra no podía esconderse, no podía huir, solo podía enfrentarse a lo que viniera hasta que la muerte o la derrota lo reclamara. Y hasta ese día, cualquiera lo bastante estúpido para retarlo aprendería la misma lección que habían aprendido otros 52 antes. Que una reputación ganada durante 13 años cazando a los hombres más peligrosos del oeste no era algo que se desafiara a la ligera, que la sombra no fallaba, y que robarle el caballo había sido el peor error que 4 hombres cometieron jamás. Gracias por recorrer este sendero conmigo, amigos. Historias como estas nos recuerdan que hay cosas que intentamos dejar atrás y nunca nos sueltan del todo, que la reputación es a la vez armadura y prisión, y que las habilidades que desarrollamos pueden convertirse en maldiciones que cargamos para siempre. Si esta historia te llegó al alma, te agradecería mucho tu me gusta y tu suscripción a Wild West Radio. Deja un comentario diciéndome desde qué país escuchas. Me encanta de verdad saber hasta dónde llegan estos relatos por el mundo. Hasta que nos volvamos a encontrar en el próximo camino, cuidaos ahí fuera, en la frontera que cada uno llame hogar. Hasta pronto, vaqueros.